Dios les bendiga. Continuamos con el capítulo 5 y vamos a ver una segunda parte de este capítulo. Bueno, vimos en el video anterior acerca de que se nos hablaba acerca de unos ricos que oprimían a los pobres, que los ponían a trabajar y no les pagaban, y que todo eso que no les pagaban, ellos mismos lo estaban consumiendo, lo estaban gastando, utilizando en sus propios deleites y placeres. Ellos habían sido disolutos y habían actuado, obrado de muy mala manera, injustamente, robándose lo que no les pertenecía, con tal de satisfacer sus propios deseos. Pero acá en el versículo 7 dice: por tanto, hermanos. Entonces vemos el cambio que hay, ¿sí? Ya hay un cambio de tono. Acá les estaba hablando a los ricos y dice: ahora, ricos, llorad y aullad. Es decir, estaba dirigiéndose a ellos, a unos ricos que oprimían, pero aquí vemos el tono que cambia el tono. Dice: por tanto, hermanos. Ya se está dirigiendo ¿a quién? A los hermanos. Y si nos está hablando de esta manera, dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, como debemos de conectar ambos pasajes. ¿Por qué? Porque muy posiblemente se está refiriendo Santiago a aquellos que eran oprimidos, ¿sí? Porque dice: por tanto, tened paciencia. O sea, si les manda a tener paciencia es porque ya viene de hablarles a unos opresores, y como el juicio, está decretando el juicio que viene contra todos aquellos que oprimen y que roban, que son ladrones. Pero aquí, en cambio, ya le está hablando ¿a quién? A los hermanos, a la iglesia, ¿verdad? Que muy probablemente fueron víctimas de aquellos ricos opresores. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mire, la paciencia es un fruto del Espíritu. Dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Se ubica de cuarto. La paciencia es una virtud, es un fruto de un espíritu renovado. Bien, y aquí les voy a leer qué significa paciencia. También la podemos encontrar en la Biblia como longanimidad, o también como largura de espíritu. Y les voy a leer la definición. Dice: cualidad que implica la capacidad de soportar contratiempos, demoras o adversidades. Mire, esta cualidad es propia de los cristianos. Esta cualidad de tener paciencia es un fruto que debe estar en cada cristiano. No podemos ser impacientes, tenemos que soportar, tenemos que aguantar, tenemos que resistir aún en medio de la adversidad, aún en medio de la injusticia, porque lo que ellos estaban viviendo era injusto. Que a usted no le paguen su salario cuando usted ya trabajó, ¿eso qué es? Eso es una injusticia. ¿Y qué necesita usted tener para poder sobrellevar todo eso? Paciencia. Y estamos viendo qué es la paciencia. Dice: es la capacidad de soportar con calma y sin desesperación. No solo se trata de tolerar situaciones difíciles, sino hacerlo con una actitud positiva y confiando en el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? El Kairos. El Kairos es el tiempo de Dios. O sea que nosotros, como hijos de Dios, debemos de soportar los contratiempos, las adversidades, y esperar ¿en qué? En el tiempo de Dios, en el Kairos. Bien, dice, aquí podemos ver aquí que no se está incitando a la venganza, ¿cierto? No se está incitando a qué. Ahí dice: sean pacientes. O sea, el llamado de Santiago a los cristianos no es: vénganse, vayan, invadan esas tierras y cojan esas tierras y roben esos frutos, cójalos. No está haciendo el llamado a eso, sino que a la paciencia. Dice: no se está incitando a la venganza, sino que se deje todo en las manos de Dios, quien es el juez y quien cobrará venganza. O sea, nosotros no somos, amado hermano, los encargados de vengarnos. No, dejemos todo en la mano de Dios, que nuestro Dios no se queda con nada de nadie. Él va a cumplir en su tiempo, en su momento. El juicio va a llegar sobre los que no se arrepienten, sobre los que están en pecado y continúan en pecado. El juicio de Dios va a llegar sobre sus vidas. Bien, entonces, algo importante, mire, cuando habíamos leído allá en este mismo capítulo al principio, veíamos que esas riquezas de estos hombres estaban podridas, estaban corrompidas, estaban corruptas, perdón. La polilla y el óxido, había su ropa y todo, aún sus joyas, todo eso estaba
se había dañado, estaba ya malo. Y todo eso iba a testiguar contra los ricos. ¿Por qué? Por cuanto ellos, eso era fruto de su robo. Era fruto del engaño y de la tranza que ellos le habían hecho a los trabajadores. Pero mire, algo importante y algo que nos debe dar a nosotros consuelo, que es que están allá en el libro de Primera de Pedro, nos dice que nuestra herencia es ¿qué? Es incorruptible, ¿sí? Nosotros vamos por una herencia incorruptible, lo nuestro no se corrompe, lo nuestro no le pasa lo que le pasa a las cosas de este mundo, que la polilla lo corrompe, lo daña, no. Lo nuestro, nuestra herencia es para siempre. Lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros es eterno. No tengamos miedo, amado hermano, no tengamos temor de que el Señor nos va a dar nuestra herencia. Recordemos eso que está allá en el libro de Pedro, de Primera de Pedro. Bien, y vemos también aquí que Santiago termina donde comienza. ¿Sí recuerdan allá en el primer capítulo que el Señor habla acerca, que Santiago habla acerca de la paciencia? Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bien, entonces terminas, estamos ya terminando, probablemente nos faltan dos videos, dos partes de este capítulo y ya terminamos. Bien, entonces, ¿de qué nos está hablando? De una paciencia, y de eso vamos a ver. Dice, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Miren, aquellos tiempos, podemos decir, ay, pero ¿cómo así? Ellos esperaban la venida del Señor, pero el Señor no venía todavía. Y aún nosotros estamos esperando, y el Señor aún no ha venido, ¿sí? Pero recordemos algo, amado hermano, una vez que el Señor vino en su primera venida y se fue, dice, ascendió a los cielos, ya su segunda venida es tan cierta como el alba, amado hermano, y así han pasado 2000 años. Dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No nos afanemos, esperemos, tengamos paciencia, que el Señor viene porque viene. Su venida es ¿qué? Inminente. O sea, nada puede evitar la venida del Señor Jesús, el rapto de la iglesia y su segunda venida. Bien, dice así, continuamos en el versículo 7, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Bueno, yo quiero aquí hacer una pequeña ilustración. Quiero mostrar, aquí vivimos en una finca, quiero mostrar algo del fruto de la tierra. Bueno, allí podemos ver un fruto. Ese es un zapallo, es pequeño, él está pequeño. ¿Y cuánto tiempo más o menos tarda en que su fruto crezca? Bueno, aquí vemos otro que también es pequeño, pero vamos a ver uno más grande. Sí, les quiero mostrar por acá. Bueno, aquí ya vemos que ya estos zapallos ya están buenos, ya están listos para el consumo. Pero ¿qué nos ha tocado a nosotros? Esperar un tiempo a que ellos crezcan. Bueno, entonces, vimos, mire, aquí aproximadamente estos zapallos, para que estén así, han pasado aproximadamente 6 meses. O sea, desde pequeñitos, para que la mata empiece a crecer, y para ya verlos así como ya están listos para el consumo, aproximadamente 6 meses. ¿Y qué tuvo que pasar aquí? Para que esa planta de zapallo se extendiera y pudiera dar sus frutos. Mire, ha tenido que haber llovido. O sea, tuvimos que, estamos en junio, o sea, todas las lluvias, marzo, abril, mayo, o sea, tuvimos que esperar todas esas lluvias para poder de que esto ayudara a la planta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la planta de zapallo, por ejemplo, necesita mucha agua. Ella sin agua no da sus frutos como es. Entonces, de esa manera, lo que les quería ilustrar era eso, la paciencia, y lo que dice allí el texto, que se tiene que tener paciencia para eso. Y mire, y aún así, eso es rápido, digamos, esos son cultivos rápidos, digamos 6 meses. Pero mire, hay plantas, por ejemplo, árboles de aguacate, por ejemplo, uno tiene que esperar aproximadamente 5 años. O sea, aquí ya tenemos plantas de aguacate
que tenemos que esperar 5 años para poder tener aguacates. Sí, hay procesos que aceleran esto, pero de todas maneras se demora años. O sea, no es de la noche a la mañana. Si yo quiero disfrutar un buen aguacate, algo así, debo esperar mucho tiempo, muchos años. ¿Sí? Entonces, de esta manera, como yo tengo que ser paciente, si algún día quiero disfrutar de estas cosas, los frutos de la tierra, ¿qué tengo que hacer? Tener paciencia. ¿Por qué? Si yo no tengo paciencia, pues, o sea, si no tengo tengo dos opciones, o tener paciencia y esperar, o no tener paciencia y no recibir nada. ¿Sí? Que esa sería la otra opción. Entonces, digamos, el campesino, el agricultor que trabaja, él es paciente, él espera, él abona, él riega, él fumiga, él hace todo lo que tiene que hacer con tal de ver un día, de un día poder disfrutar de los frutos de la tierra. Bien, dice así: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Bueno, ¿qué es la lluvia temprana? Bien, la siembra de otoño en el pueblo de Israel. Dice, la siembra de otoño va desde octubre a diciembre, ¿sí? Y la lluvia tardía en la primavera va de marzo a abril. Bien, la primera época es para sembrar, ya que la tierra estaba suelta, estaba blandita, es decir, estaba fácil de trabajar. Esa es la primera lluvia y facilitaba esta labor. Y la segunda servía para madurar los frutos para la cosecha. O sea, estas lluvias, tanto la temprana como la tardía, era esperada con ansias, ¿sí? Para esto ayudaba en el proceso. Mire, si no hay lluvias, no hay cultivo. Si no hay lluvias, es muy difícil. Es necesario esperar con paciencia. Y dice así, versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué nos está hablando nuevamente? Tened vosotros paciencia. Aprendamos de los agricultores. Si aprendamos de ellos, que ellos esperan con paciencia, nosotros también tengamos paciencia. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Es decir, no importa, estamos recibiendo injusticia, sí, nos oprimen, sí, tal vez no nos pagan como se debe, tal vez muchos no reciben el salario justo de su trabajo. Tenga paciencia hasta la venida del Señor. Cuando el Señor venga, el Señor va a cobrar, mejor dicho, el Señor va a dar a cada uno según sea su obra. Y eso dice la palabra, ¿no? Aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tener paciencia, tener aguante, tener resistencia, esa virtud, ese fruto del Espíritu, que muchos tristemente la tienen poca, ¿sí? O tenemos poca. Necesitamos movernos en los frutos del Espíritu, en todos, ¿sí? No dejar uno por fuera, ¿no? Todos son importantes. Bien, y dice así: afirmad vuestros corazones. ¿Qué es afirmar? Usted confía en Dios. Aquí hacemos como un contraste. Si recuerdan en el video anterior, que decía que ellos estaban engordando sus corazones como para la matanza. Los ricos lo que estaban haciendo era engordar. ¿Con qué engordaban sus corazones? Con los placeres, ¿sí? Con el dinero ajeno y con sus concupiscencias estaban engordando sus corazones. Pero aquí el Señor nos manda a nosotros ¿a qué? A afirmar nuestros corazones, ¿sí? ¿Y cómo afirmamos nuestros corazones? Mira, primeramente, sabiendo que sea como sea, el Señor va a venir. La venida del Señor es inminente. Eso debe afirmarnos. Eso debe mantener nuestra fe viva, nuestra esperanza viva cada día, sabiendo que Él viene, que Él lo prometió, aunque parezca tardanza. Así como la lluvia es temprana y la lluvia es tardía. Y si nosotros podemos decir, bueno, en cuanto a la venida del Señor, el Señor ha tardado un poco. Bueno, entonces si es la tardía no importa, pero viene porque viene. O sea, es un hecho. Es un hecho que sabemos que las cosas ocurren. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo determinó de esa manera. Y así el Señor viene, el Señor, así sea que nosotros lo tengamos por tardanza, así veamos que se demora un poco, pero el Señor viene. Lo que tenemos que hacer es que afirmar nuestros corazones, llenar nuestros corazones de la palabra de Dios, de la esperanza en Él, de la fe en Él, de la paciencia, a pesar de todo, de todas las injusticias que podamos estar viviendo.
Dice versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué nos está diciendo? Mire, no se quejen entre ustedes, no murmuren. ¿Qué significa esa palabra queja? Rencor, ¿sí? Queja, murmuración, que ya habíamos hablado de esto, ¿sí? Ya habíamos hablado de que no murmuremos los unos de los otros, no nos quejemos los unos de los otros. Soportemos todo con paciencia, con amor, calladamente. Nuevamente, no seamos quejumbrosos, no nos estemos quejando a toda hora a nuestro hermano. Es que mi hermano es esto, mi hermano es lo otro, es que el pastor aquello, es que el líder. O sea, no nos quejemos, amado hermano, no murmuremos, no guardemos rencor, no guardemos ese resentimiento. El Señor nos manda es que amarnos unos a otros, ¿no? Y también, ¿qué aprendimos también recientemente? A no juzgar, a que no estemos juzgando al hermano. ¿Por qué? 2 razones por las que no debemos juzgar. Primeramente, porque Dios no nos ha puesto por jueces. ¿Sí? No. Dice, tú que juzgas a tu hermano, te condenas a sí mismo. Esa es una de las razones, que Dios no nos puso por jueces. Segundo, no conocemos el corazón de nadie para poder juzgarlo. Solamente Dios, que conoce el corazón, es el único que puede juzgar a cada uno. ¿Sí? Es Dios, no nosotros. Y nosotros también estamos en una condición que nos, digamos, por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos levantar juicio contra nadie. Bien. Dice, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, y está retomando esas palabras. ¿Quién es el que juzga? Nuestro Dios. Dice, el juez está delante de la puerta, y eso me hace acordar, cuando habla del el que está a la puerta, me hace acordar allá en el libro de Apocalipsis, en la iglesia que lo dejó por fuera, ¿no? Al Señor, no está hablando a inconversos, sino a la iglesia. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿sí recuerdan a qué iglesia se le habló eso? Bueno, fue a la iglesia de la Odisea. Ellos eran los que estaban, tenían al Señor por fuera, ¿sí? Por fuera de la iglesia. El Señor estaba a la puerta tocando. Allí la invitación era diferente. Ahí la invitación era que, a que si le dejaban entrar, el Señor cenaría con él, y ellos con él. Bueno, el Señor con ellos y ellos con el Señor cenarían, ¿verdad? Ese es el llamado. Pero aquí el llamado es aquí es diferente. Aquí nos habla de un juicio. Dice que el juez está a las puertas. Es decir, el juez ya está dispuesto a venir en juicio, amado hermano, contra todos aquellos que hacen mal, contra los perversos, contra los malos, y a los cristianos. Nosotros los cristianos, ¿qué juicio? ¿A qué juicio nos vamos a enfrentar? Al tribunal de Cristo. Recordemos eso, nosotros no vamos a ir al juicio final, nosotros no vamos a ser juzgados en el trono blanco, no. El juicio para la iglesia es el tribunal de Cristo. Ese es. Nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No es un juicio de condenación, no es para decir que usted se salvó, usted se condenó. No, si fuéramos condenados no estuviéramos allí. Estaremos en el tribunal de Cristo para lo que va a ser juzgada son nuestras obras, ¿sí? Es un juicio de obras. Bien, continuamos. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Bien, ¿a quién tenemos que tener ejemplo de aflicción? ¿De qué profetas podemos estar hablando? De Jeremías, de Isaías, de Daniel. Hablemos un poquito de alguno de ellos. Bien, podemos pensar, amado hermano, en Daniel. A ver, Daniel no fue un profeta que ejerció su ministerio como los otros, ¿no? Como Isaías, de pronto como Jeremías, no. Daniel ejerce su ministerio, bueno, él vivía allí en la corte, ¿cierto? Del rey, vivía allí, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera él ejerció su ministerio? Y bueno, ¿de qué manera soportó aflicción Daniel? Ahí recordemos cuando aquellos envidiosos sátrapas hicieron firmar a Darío un edicto, ¿cierto? Que no se pida ningún dios a nadie más, o sea, que solamente se le podía hacer peticiones al rey Darío y ya. Entonces el rey lo firmó el edicto, listo. Cuando Daniel se dio cuenta de que el edicto había sido firmado, que solamente se le podía hacer peticiones al rey, ¿qué hizo Daniel? Daniel no tuvo miedo. Mire, Daniel dijo, él abrió las puertas de su aposento y oraba como normalmente lo hacía. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel no tuvo miedo, no tuvo temor,
Y eso, ¿qué le costó eso a Daniel? Que fuera llevado al foso de los leones. Sí, mire, recibió un castigo injusto, aunque no le pasó nada en ese lugar, pero el hecho de que te acusen, el hecho de que te lleven, ¿cierto? Antes que te den una condena por algo injusto, es aflicción. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel con paciencia soportó esa situación. Lo mismo hablemos también de Jeremías. ¿Qué hacía Jeremías? Mira, Jeremías lo metieron en una cisterna, en el cepo, en un lodazal, cayó. Sí, mire, Jeremías todo eso soportó. Él sí llevaba el mensaje, él sí proclamaba el mensaje. Isaías, ¿de qué manera murió Isaías? Murió aserrado. O sea, mira, los profetas, Dios los usaba grandemente, pero eso no les quitaba que les tocó sufrir, ser afligidos por la causa de Cristo, por la causa de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Por la predicación de la palabra viva y eficaz. Entonces sigamos ese ejemplo de estos varones valientes, esforzados, profetas de Dios que no tuvieron miedo y soportaron con paciencia, ¿sí? Todas estas aflicciones. Dice versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Sí, eso lo dice, ¿no? En una de las bienaventuranzas, ¿cuál es? Bienaventurados cuando por mi causa os vituperan y hablan todo mal de vosotros, ¿qué? Mintiendo. Alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, ¿cierto? Las bienaventuranzas están aquí presentes en este libro, en el libro de Santiago. Bien. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bien, ahí nos está hablando de quién, de un hombre que fue conocido por su paciencia. ¿Cómo se llamó? Job, el paciente Job. Mire, algo que yo no sabía, y es que muchos teólogos, muchas personas piensan que Job es un personaje imaginario. O sea, que así como el Señor habló de algunas personas que tal vez no fueron reales, sino para dar una enseñanza, piensan que Job también fue así. Mas yo no creo eso. Yo creo que Job fue una persona absolutamente real, una persona que vivió, ¿sí? Tal vez yo pienso, bueno, por lo antiguo del libro, porque no se sabe el escritor exactamente quién fue y por todo esto, y por la época, ¿no? En que vivió Job. Tal vez nos dice, uy, es una historia un poco difícil de creer, y muchos por eso piensan que es un personaje imaginario. Pero mire, Job es una persona, si nos está hablando de la paciencia de Job aquí en este libro de Santiago, es porque fue una persona real, que existió, que tuvo hijos, ¿cierto? Al principio tuvo 5 hijos, sufrió, padeció. Bueno, ¿y qué podemos decir de Job? Mire, Job tuvo todo, era un hombre que era un hombre rico, ¿sí? Era un hombre rico que lo perdió todo, digamos que por un capricho de Satanás, ¿cierto? El Señor lo permitió, pero por un capricho de él, lo perdió todo, ¿sí? Perdió sus hijos, todo lo perdió. Solo le quedó la mujer, quien lo incitó a que maldijera a Dios. O sea, imagínate con lo único que quedó. Aún su salud fue quebrantada, la salud de Job. Pero mire, ¿qué pasó con él? Cuando él se vio en esa situación, ¿quién de nosotros no pierde? O sea, hoy en día con tantos problemas mentales que hay, ¿usted cree que nosotros o sea, qué se sufre ahora? ¿Cuáles son las enfermedades comunes? La ansiedad, el pánico, la depresión, enfermedades mentales, o sea, una cantidad de enfermedades mentales que existen. ¿Usted se imagina Job viviendo en nuestro tiempo? O sea, nosotros vemos que las personas se suicidan por cosas mínimas, pequeñas cosas, y ya se quitan la vida. O sea, yo no digo que no se sufre. Hay que tener cuidado, sí hay que tener compasión de aquellos que han pasado por esto, por depresión. No hay que minimizar el dolor, por supuesto que no. Al contrario, hay que apoyar, no hay que acusar, no hay que juzgar. Sí, hay que ayudar a estas personas que sufren estas enfermedades, porque son males de nuestro tiempo, ¿sí? Yo por un tiempo padecí depresión, o mejor dicho, inicios, porque no estuve realmente dentro de la depresión, a inicios de la depresión.
y sé lo que se siente, sé el dolor que se siente y por eso me puedo compadecer de aquellos que sufren tales cosas. Pero mire, Job con todo eso que él sufrió, ¿qué hubiera hecho Job si no hubiera sido un siervo de Dios, un hombre justo? ¿Qué hubiera hecho? No, pues ya que me queda, ¿qué más me queda en la vida? ¿Ya para qué quiero la vida enfermo? Perdí todo, perdí mis hijos. O sea, Job hubiera podido decir, no, ya, hasta aquí llegó mi vida, no más. Bueno, se quita la vida. Pero no fue así. No fue así, sino que Job fue paciente. Y mire, aparte de eso, él estaba en gran dolor. ¿Y sabe qué fue lo peor de todo? Que a él lo acusaron injustamente. No sé si usted ha leído el libro de Job. Ahí en Job dice que los amigos llegaron los amigos y de verlo sufrir, muchas veces se quedaban solo mirándolo y no le hablaban nada más, no le decían palabra, sino que solamente lo miraban. Pero cuando ya se decidieron a hablar, empezaron, amado hermano, a acusar a Job, a decir, sí, usted es un hombre rico que oprimía a las viudas, que a los huérfanos los estaban acusando falsamente, injustamente a Job. Job nunca fue así, al contrario. Job antes bendecía, Job levantaba. Job no era como esos ricos que hablamos hace un rato que hablamos de los ricos opresores, que ellos le quitaban no, Job no era así, al contrario. Job era un hombre dador, era un hombre justo, era un hombre que no era egoísta. No, Job no fue así. Job fue un hombre íntegro para con Dios, ¿sí? Pero sus amistades, o sea, sus amigotes, mire, con amigos así, ¿para qué enemigos? ¿Qué hacían? Lo acusaban, le decían, usted a esto, usted lo otro, y usted lo que usted está haciendo es pagando por su pecado. Imagínese que usted sea inocente y alguien lo acuse falsamente, o sea, aparte de todo lo que le está pasando, que alguien más llegue y le caiga encima, ¿cierto? Lo acuse de cosas que no son ciertas. Pues esto le pasó a Job. Pero ¿qué hizo Job? Job siguió con paciencia. Job sabía y Job decía, mire, yo sé que él me levantará, así sea sobre el polvo, él me levantará. ¿Sí? Job tenía esa fe, esa esperanza, esa confianza en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, ese aguante, esa resistencia que tuvo Job en momentos de dificultades. Y mire, para ahora nosotros decirlo es fácil, tal vez. Decir eso, sí, tengamos la paciencia de Job en momentos difíciles. Decirlo es fácil, pero vivirlo cuando estamos en la circunstancia, cuando estamos en la enfermedad, cuando estamos en todo eso, en la escasez, cuando estamos en esos momentos, eso es lo duro. Y ahí, en esos momentos, fue que Job resistió. O sea, Job no solamente agradó a Dios cuando tenía todo, Job agradó a Dios aún en su situación que estaba, en la situación difícil que estaba. Pero mire, cuando Dios, continuemos leyendo ahí, es el último versículo que vamos a estudiar por ahora. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tal vez podemos decir, ¿cómo así que el Señor fue compasivo? Si permitió que todo eso le cayera encima, que se le mataran los hijos, permitió que perdiera su salud, que perdiera todas sus posesiones. ¿Cómo podemos decir, cómo así? Que Dios fue compasivo con Job. Al principio pareciera que no. Al principio pareciera que todo estaba en contra, ¿cierto? De Job. Pero vemos que Dios era compasivo porque Dios estaba con él. Y si Dios permitió la prueba, es porque sabía que él la iba a resistir. Mire, Dios no pone pruebas más allá de lo que nosotros podamos resistir. Dios no nos va a poner a un nivel en el cual la única salida que sea tirarnos al precipicio. No, si Dios permitió esas pruebas tan duras, tan difíciles para Job, es porque Dios estaba con él y porque sabía que él iba a resistir y estaba mostrándole a Job cuál era su nivel de paciencia, de aguante, de resistencia. Porque servir a Dios y amar a Dios cuando todo está bien es muy fácil, todo lo podemos hacer, pero cuando estamos en la época difícil, cuando estamos en los momentos malos, ahí es cuando realmente mostramos si amamos o no al Señor, ¿sí? Porque las pruebas realmente muestran quiénes somos, ¿sí? Revelan qué hay en nuestro corazón, si realmente somos o no somos, revelan lo que ya hay en nuestro corazón. O sea, ya de antemano sabemos si somos de Dios o no somos de Dios, pero el Señor
sino que tal vez no hemos sido probados al punto de demostrar que realmente amamos al Señor. Pero mire, cuando Job sale de la prueba, porque mire, las pruebas son temporales, las pruebas no son para siempre, todo tiene su época de caducidad. Cuando el Señor le dice a la iglesia, a los de Esmirna, mire, ustedes van a sufrir y van a recibir aflicción por 10 días. ¿Sí? ¿A qué se refería? A que es un tiempo determinado. Es un tiempo, todo tiene su límite. Las pruebas no son eternas, no son para siempre. ¿Y cómo salió Job de la prueba? ¿Cómo salió Job de ahí? Salió en victoria, salió en bendición. El Señor no le dio, o sea, el mismo número de hijos se mantuvo, ¿sí? Pero lo otro sí fue multiplicado, ¿sí? Muchas veces más ganado. O sea, se convirtió en un hombre más rico y Dios bendijo su posterior estado. O sea, Job obtuvo la felicidad luego. O sea, Job nunca no la perdió, digamos, el gozo, aún en la aflicción. Es lo que el Señor quiere, que aún en la aflicción le alabemos, que aún en la aflicción reconozcamos que somos de Él, que el Señor es bueno y compasivo. Así estemos por momentos difíciles, recordemos eso, el Señor es bueno y compasivo y Él nos ama, Él nos ha amado con amor eterno. Bien, entonces este es el llamado que nos hace aquí en esta parte. En esta parte es el llamado que nos hace a ser pacientes, a tener paciencia, a esperar en qué, en la venida del Señor. Sí, lo que el Señor nos ha dicho que nos va a dar, nos lo va a entregar. Porque nosotros luchamos cada día. ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, nuestra esperanza, vamos a recibir herencia, una herencia que incorruptible, ¿sí? No como la de aquellos ricos, que esas riquezas están enmohecidas, están llenas de polilla, la ropa y todo eso. No, lo nuestro es eterno. Lo que el Señor nos ha dado, Él no nos lo va a quitar. No son cosas perecederas, son cosas eternas. Entonces el llamado es a ser pacientes, buscando al Señor en oración, buscando y amando al Señor. Bien, en el próximo programa seguimos con la última enseñanza. Estemos muy atentos, ¿verdad? Porque el Señor nos ama, amado hermano, y debemos, como les había dicho, ser pacientes y orar. Dios les bendiga.